Presentamos la Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema Domingo de Resurrección. Hoy es domingo 27 de marzo de este año en curso 2016. Ciertamente Domingo de Resurrección, que es precisamente el título que le hemos dado al pensamiento de hoy. Para esta iglesia de los 9 millones en este Domingo de Resurrección que está precisamente concluyendo esta celebración que en nuestro mundo es conocida como la Semana Santa o la Semana Mayor. Espero, por supuesto, en Dios el Señor que hayan pasado todos días bonitos, que hayan descansado junto a sus respectivas familias y que usted no haya sido una de las familias que ha sufrido percances durante esta Semana Mayor. De nuevo, bienvenidos a este nuevo pensamiento de la Iglesia de los 9 millones para este domingo 27 de marzo del 2016. Su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda, queriendo por supuesto desearles un muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludando y agradeciendo a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, tanto a nuestros hermanos en cabina en estos momentos como a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que no están laborando el día de hoy, pero que hacen posible, por supuesto, que Radio Cadena Mi Gente también esté al aire. Queriendo también agradecer a todos ustedes, queridos compatriotas, hermanos, hermanas, compañeros y compañeras que no solamente en El Salvador, sino en los diferentes países del mundo en donde la diáspora salvadoreña y la diáspora latinoamericana se encuentra, que nos apoyan, que nos han apoyado en estos días recientes y a lo largo de los años y que se han comprometido también ya con una cuota mensual para poder llevar adelante los gastos de operaciones y para poder desestresarnos un poquito más de tanta presión financiera y económica a la que hemos sido sometidos a lo largo de los años. Así es que agradeciéndoles y recordándoles de no olvidar este compromiso. Ya usted ve, la compañía de electricidad no olvida ese compromiso, las empresas que nos brindan el agua y en fin las diferentes empresas que nos brindan los servicios que necesitamos para funcionar, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Por supuesto, a esto tenemos que incluir la planilla de nuestros compañeros hermanos y de nuestras compañeras hermanas, que también es responsabilidad de todos nosotros. Así es que muchísimas gracias de nuevo por todo ese incondicional apoyo. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por ayudarnos a creer que un nuevo El Salvador es posible, a confiar que juntos podemos construirlo y a celebrar el hecho de que estamos con vida y de que no estamos esperando en el camino o a la orilla del camino a que otras personas lo hagan, porque hemos sido nosotros mismos quienes hemos asumido esa responsabilidad. Así es que muchas bendiciones a todos ustedes, amados hermanos y hermanas en los diferentes comités de apoyo a nivel nacional y a nivel internacional. Gracias por todo ese esfuerzo, ese trabajo. Nuestros hermanos en el comité de apoyo a Radio Cadena Mi Gente en Los Ángeles, California, están por cierto elaborando una nueva actividad que vamos a estar ya poniendo la cuña respectiva radial para que usted esté informado. Muchísimas gracias a todos allá en Canadá, allá en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en fin, en todas partes del mundo y por supuesto agradeciendo a todos nuestros hermanos y hermanas en el Comité de Apoyo Central, en el Comité de Apoyo de San Martín, en los diferentes lugares en donde estamos organizados y nos estamos organizando como allá en San Francisco, para que juntos podamos sostener este proyecto de comunicación que es tan importante y que es tan histórico para nuestro país y que sin él, ciertamente a estas alturas de la vida,
muy buena parte de nuestra población se quedaría muda y ciega si es que este medio de comunicación se llegase a perder. Pero vamos a confiar en el Señor Jesucristo, Dios de los cielos y de la tierra, y vamos a confiar también en nuestro querido pueblo salvadoreño y centroamericano y latinoamericano, que eso no va a suceder porque juntos vamos a luchar por él. Así es que una vez más, bienvenidos, saludos a nuestros tritulios, siempre con mucho cariño, mucho amor, deseando mucha salud a nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, quien recientemente fue sometido a una operación muy seria y que nuestro hermano doctor Jorge Martínez nos ha mantenido también informados que había salido bastante bien de la operación. Espero que su recuperación esté yendo de lo más normal y que muy pronto también le podamos también tener con nosotros. Así es que mucha salud, hermano coronel Rafael Montalvo, mucha salud a usted y a su familia en el nombre de Jesucristo el Señor. Así es que abrazos fraternos de nuevo para todos ustedes, para sus respectivas familias. Y les comentaba que el día de hoy el tema que vamos a desarrollar es precisamente Domingo de Resurrección. Domingo de Resurrección es un día tan importante porque habla no solamente de nuestra historia, y hablar de nuestra historia es hablar de nuestro pasado, sino que más bien cuando nosotros celebramos el Domingo de Resurrección o el Día de Resurrección, no solamente estamos hablando de nuestro pasado, estamos hablando de nuestro presente, y también, igual de importante, estamos hablando de nuestro futuro. Precisamente también quiero traer a nuestra memoria a uno de los más grandes salvadoreños que jamás hayan existido, un hombre que ha elevado el nombre de El Salvador, no solamente a nivel nacional o centroamericano o latinoamericano, sino que también a nivel mundial. Y estoy hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de quien en esta semana, hace unos días atrás, el 24 de marzo para ser más exacto, el pueblo salvadoreño recordó una vez más su asesinato, su muerte violenta, su muerte física, allá en la capilla del Hospitalito, aquel 24 de marzo de 1980. Y un día antes de su asesinato, es decir, el 23 de marzo de 1980, Óscar Arnulfo Romero dijo: qué fácil es denunciar la injusticia estructural. Parece mentira, ¿verdad?, que ya han pasado 36 años de su cobarde asesinato. Han pasado ya 36 años. Entonces les decía, el 23 de marzo de 1980, él dijo: qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social. Vea usted cómo estas palabras son vigentes hasta el día de hoy, porque si nosotros damos un vistazo a nuestra realidad, toda esta maldad continúa viva. Estas cosas que denunció Monseñor Romero continúan siendo tan reales hoy, 36 años después de su cobarde asesinato, como lo fueron en sus tiempos de vida, de denuncia, de guía, de liderazgo. Qué fácil es denunciar la injusticia estructural, la violencia institucionalizada, el pecado social. Y es cierto todo eso, pero, y escuche la pregunta que él hacía: ¿dónde están las fuentes de ese pecado social? Es decir, cuando él preguntaba dónde están las fuentes de ese pecado social, él preguntaba cuál es la raíz de la injusticia estructural. Lo que él estaba preguntando era cuál es la raíz de la violencia institucionalizada, cuál es la raíz del pecado social. Estoy, por supuesto, traduciendo lo que él estaba diciendo. Y él decía: en el corazón de cada hombre. La sociedad actual es como una especie de sociedad anónima en la que nadie se quiere echar la culpa y todos son responsables. Escuche usted. Todos son, o mejor dicho,
Todos somos responsables, decía Monseñor Romero aquel 23 de marzo de 1980. Pero todos somos responsables ¿de qué? Bueno, él lo decía claramente y como nuestra gente suele decir, más claro no canta un gallo. Él decía que todos somos responsables de la injusticia estructural. Todos somos responsables de la violencia institucionalizada y todos, decía Monseñor Romero, absolutamente todos, porque utilizar el término todos, eso es un término absoluto y nos incluye a todos, valga la redundancia, pero decía Monseñor Romero, todos somos culpables del pecado social, aunque actuamos como una sociedad anónima en la que ninguno de nosotros se quiere echar la culpa y negamos que todos somos responsables. Es importante que nosotros meditemos sobre estas cosas, principalmente si al igual que el Señor Jesucristo 2000 años atrás, tenemos también nosotros la intención de resucitar. La intención de resucitar. Por supuesto que no podemos seguir muertos. Dice la Escritura, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y cuando se nos dice y te alumbrará Cristo, lo que nos está diciendo es y te alumbrará la verdad. Despierta tú que duermes y te alumbrará la verdad. Despierta tú que duermes y te alumbrará la justicia. Despierta tú que duermes y te alumbrará un nuevo país, es decir, pariremos juntos una nueva nación siempre y cuando despertemos del letargo mental, emocional, espiritual, mental al que hemos sido sometidos durante casi todas nuestras vidas. ¿Qué significa la resurrección? Y pregunto porque de nuevo el tema de hoy es Domingo de Resurrección, porque hoy precisamente el mundo cristiano celebra el Domingo de Resurrección. La palabra resurrección o resurrección es una metáfora tomada del sueño. Es importante que nosotros entendamos que en la Biblia a la muerte también se le llama sueño. Estoy hablando de que la palabra resurrección es una metáfora, no estoy hablando de que la resurrección del Señor Jesucristo fue una metáfora, eso fue una realidad. Pero la palabra resurrección es una metáfora que es tomada de la palabra sueño. Y vuelvo y repito que en las Escrituras a la muerte también se le llama sueño. Cuando los padres, los patriarcas morían, la Escritura nos dice, y fulano de tal durmió con sus padres. Es decir, que cada vez que la persona fallecía o moría, en la Escritura se dice, y durmió con sus padres. Y lo que está diciendo es que había muerto, que había fallecido, que había dejado de existir en este mundo. Así es que la palabra resurrección de nuevo es una metáfora tomada de la palabra sueño, que significa literalmente volver a levantarse, despertar, es decir, resucitar. En sentido figurado, cada mañana que nosotros nos levantamos, cada mañana que nosotros despertamos, estamos cada mañana, en sentido figurado, resucitando, es decir, despertando de nuestro sueño. Entonces, es por esto que nosotros podemos llegar a pensar que el Señor Jesucristo resucitado volvió a la vida, es decir, cuando Él resucitó, volvió a levantarse, resucitó, despertó. Muchas personas creen que la resurrección del Señor Jesús fue similar o igual a la resurrección de Lázaro, a quien el Señor Jesús durante su ministerio público lo despertó de entre los muertos.
de ese momento cuando el Señor Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Se han escrito y se han predicado incontable cantidad de sermones a lo largo de la historia de la iglesia. Pero la realidad es que no fue así. Los apóstoles del Señor Jesucristo entendieron la resurrección del Señor Jesucristo de otra manera, diferente a la que muchas personas la entienden el día de hoy. De hecho, los discípulos del Señor la entendieron de una forma tan diferente que se aseguraron de dejarla escrita y describieron aquel evento de una manera tan clara, tan directa, y lo hicieron precisamente para la posteridad. Las cosas que están escritas para nosotros se han escrito. Ahora, en el supuesto de que alguna persona vuelva a esta vida de entre el mundo de los muertos, habría que decir, o se podría argumentar, que no había muerto de verdad, o que al menos no murió de una vez por todas sin tener que volver a morir, como lo fue el caso de Lázaro y de las demás personas que también fueron despertadas de entre los muertos en el tiempo del Señor Jesucristo, porque todos resucitaron, pero todos volvieron a morir. En el caso de la resurrección del Señor Jesucristo, los apóstoles, en cambio, se aseguraron y confesaron de una forma unánime que si muy cierto el Señor Jesús murió y fue sepultado, y ellos agregan que resucitó al tercer día de entre los muertos, una vez que el Señor Jesucristo resucitó, Él resucitó para jamás nunca volver a morir. Es decir, Él resucitó para volver a vivir a través de toda la eternidad y nunca más volver a morir. Entonces, en sentido figurado, en nuestra propia historia, nosotros como nación hemos sido testigos de las muchas veces que nuestro país ha querido despertar de entre los muertos. Es decir, todos somos testigos de las muchas veces que nuestro El Salvador ha querido resucitar de entre los muertos solamente para volver a morir. Podemos citar por lo menos dos ejemplos de nuestra historia contemporánea. El caso de nuestra guerra civil en la década de los 80s y 70s y los subsecuentes llamados, entre comillas, acuerdos de paz firmados allá en México, Chapultepec, el 16 de enero de 1992. Es decir, se dio un aparente despertar de entre los muertos solamente para que nuestra sociedad volviese a morir. El último despertar, es decir, la última resurrección del pueblo salvadoreño fue en el mes de marzo del 2009, con la elección y con el llevar al poder a Mauricio Funes y al FMLN. El pueblo resucitó, es decir, el pueblo se levantó, es decir, el pueblo despertó de entre los muertos solamente para volver a morir. Ese no fue el caso del Señor Jesucristo. Él resucitó de una vez por todas para jamás volver a morir, es decir, para vivir a través de toda la eternidad. La resurrección del Señor Jesús fue para los apóstoles un paso hacia adelante. Permítame repetirles esto. La resurrección del Señor Jesucristo fue para los apóstoles, para la iglesia, un paso hacia adelante y no un regreso o un retroceso, como con frecuencia lo es para los seres humanos, cuando como seres humanos damos un paso adelante y luego damos dos pasos hacia atrás. Eso ustedes saben que nos pasa a nivel personal, a nivel familiar, nos pasa a nivel de sociedad, a nivel político, a nivel religioso. Vea lo que sucede a nivel político. Damos un paso hacia adelante, pero luego damos dos pasos hacia atrás. Y eso en términos generales nos pasa todo el tiempo. Entonces,
para los discípulos del Señor Jesucristo, la resurrección de su Señor y de nuestro Señor fue un paso hacia adelante y no un regreso. Como, vuelvo y lo repito, con frecuencia nos sucede a nosotros cuando damos un paso hacia adelante y luego retrocedemos dos. De hecho, los discípulos del Señor Jesucristo ni siquiera entendieron la resurrección como una continuación de la vida presente. Para ellos, la resurrección del Señor Jesucristo fue una exacta, una clara, una viva superación de una vez por todas de la muerte. Es decir, de una vez por todas, una separación total, completa y eterna del pecado, de la oscuridad, de la maldad, de la corrupción, del robo, del abuso de poder, de todos estos males y de todo este cáncer que nos obliga a tener que vivir llenos de miedo, de temor, oprimidos con tanta escasez y necesidad en nuestra vida diaria. La resurrección del Señor Jesucristo fue un éxito total y rotundo. Fue una completa apertura hacia un nuevo camino que iba más allá y que fue siempre más allá de la vida presente. Entonces, para los discípulos del Señor Jesucristo, la resurrección del Señor fue una superación de la muerte. Y escuche usted esto, por favor, porque me interesa que usted entienda este concepto. La resurrección del Señor Jesucristo fue no solamente una superación de la muerte, sino que la resurrección del Señor Jesucristo fue también una superación del reino de la necesidad. Sí, me escuchó bien. Una superación del reino de la necesidad, que es el reino en el cual nosotros vivimos. Escuche usted, cuando nosotros hablamos de reino, estamos hablando de gobierno. Cuando el Señor resucita, no solamente supera de una vez por todas y a través de toda la eternidad la muerte, pero al mismo tiempo el Señor Jesús con su resurrección también supera el reino, es decir, el gobierno o los gobiernos de necesidad que someten en todo el planeta al ser humano. En ese reino de la necesidad, es decir, ese es precisamente ese gobierno de la necesidad el que nos tiene viviendo vidas tan llenas de oscuridad, el que no permite que el sol alumbre en nuestras vidas, el que ahoga la verdad y la justicia. Son esos reinos, es decir, esos gobiernos de necesidad. Y como los gobiernos de necesidad, que, valga la redundancia, nos gobiernan, entonces esos gobiernos de necesidad están de una forma constante creando necesidades imaginarias en todos nosotros. De ahí es donde usted tiene el sistema capitalista, por ejemplo, o el sistema neoliberal. ¿Y de qué se ocupan ellos de forma constante? Bueno, de estar creando necesidades reales o imaginarias en la población y mantener a la población en una constante necesidad de cosas o de instrumentos que no necesita. Y eso lo aplican no solamente a nivel de las cosas materiales, sino también a nivel de las cosas que no son materiales. Vea usted cómo los partidos políticos han creado, por ejemplo, en nosotros la necesidad de creer en ellos. Hay mucha gente que en El Salvador no se puede imaginar a El Salvador sin un instrumento político como Arena, por ejemplo. Hay otro montonazo de gente que no se puede imaginar El Salvador sin un instrumento político como el FMLN, o como Gana, o como el PCN.
Hay mucha gente en El Salvador que no se puede imaginar El Salvador sin un instrumento religioso como la iglesia a la que asiste, que es también un instrumento religioso. Entonces el ser humano vive gobernado bajo esos reinos de necesidad. Y como son reinos de necesidad, están de forma constante creando necesidades reales o imaginarias en la población. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Él supera y deja atrás, es decir, deja en el camino, en el basurero de la historia, no solamente a la muerte, sino que también deja en el basurero de la historia el reino de la necesidad, de una vez por todas y para siempre. Y ahora, a través de su resurrección, lo que Él busca es ofrecernos a nosotros una total y completa libertad emocional, una libertad total y completa mental, una libertad total y completa mente espiritual. Entonces, como vivimos en estos reinos o gobiernos de muerte que se encargan de crear necesidades en nosotros, es por eso que de forma constante tenemos necesidad de algo, tenemos necesidad de todo, tenemos necesidad de amor, de amor humano estoy hablando, tenemos necesidad de alimento, de vida, de compañía, tenemos necesidad de casa o de carro o de esto, de lo otro, de trabajo, de aquí, de allá. Entonces, cuando el Señor Jesucristo resucita, Él, vuelvo y repito, supera el reino de la muerte y supera el reino de la necesidad para que entremos junto con Él de una vez por todas y para siempre en el reino de la libertad. Es por eso que a sus discípulos, antes de su martirio, el Señor Jesús les dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo el que en mí cree, dijo el Señor, todo el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Vea usted qué cosas más maravillosas, vea usted qué cosas más preciosas. Pero lo que Él está diciendo es que la única forma que nosotros podemos vivir completamente en libertad es en Él. ¿Pero por qué solamente en Él podemos vivir en libertad? ¿Porque Él es religión? No, no tiene nada que ver con religión. No tiene absolutamente nada que ver con tradiciones. De hecho, el Señor Jesús detesta las tradiciones. Una de las razones por las cuales Él criticó de una forma dura, llamando hipócritas a los fariseos, a los escribas, a los herodianos, a los religiosos de su tiempo, fue precisamente porque a través de las tradiciones esclavizaban al pueblo. El día de hoy no es nada diferente. Hay un montón de tradiciones. La gente, estamos hoy cerrando la Semana Mayor con este domingo de resurrección. Y si usted mira, si usted presta atención a su alrededor, lo que celebramos en realidad no es la Semana Santa. Lo que celebramos es una semana de tradiciones. Mucha gente le llama la Semana Zángana. Imagínense que contradictorio que en la Semana Santa es cuando más gente muere en El Salvador. ¿Por qué? Porque se nos ha llenado de tradiciones. Jesús odia, detesta, no está de acuerdo con las tradiciones humanas. Y lo que Él busca es que nosotros seamos libres, porque las tradiciones se nos han sido impuestas precisamente en ese gobierno o en ese reino de la necesidad. Es decir, yo ya sé que en Semana Santa estas son las tradiciones que tengo que yo hacer y que tengo que celebrar. Ya sé que viene la Navidad y estas son las tradiciones que yo tengo que hacer y tengo que celebrar. Eso de nuevo son los reinos de la necesidad. Crean en nosotros necesidad y esas necesidades o esas tradiciones nos mantienen esclavizados. Cuando el Señor resucita, Él supera, deja en el basurero de la historia a la muerte, pero también deja en el basurero de la historia a ese reino o a ese gobierno de la necesidad. Entonces Él,
cuando resucita, nos introduce junto con Él de una vez por todas y para siempre en el reino de la libertad, que es sinónimo del reino de la verdad, que es sinónimo del reino de la justicia. Entonces, cuando el Señor Jesús resucita, Él fue más allá. Y cuando estoy hablando de más allá, no estoy hablando en el sentido de irse al espacio o a algún otro sitio, sino que estoy hablando en sentido cualitativo. Es decir, cuando el Señor Jesús resucita, Él comenzó a vivir de otra manera. Dicho de otra forma, Él comenzó a vivir en plenitud de vida, porque Él no iba jamás a volver a morir. Y como no iba a volver a morir, ya este mundo de la necesidad, ya este mundo de muerte en el cual a nosotros se nos obliga a vivir, ya no podía detenerlo, ya no podía estorbarlo, ya no podía servirle de piedra de tropiezo. Entonces comenzó a vivir de otra manera, esto es, comenzó a vivir en plenitud de vida. Los apóstoles no pudieron hablarnos de esta Pascua del Señor Jesucristo, de este paso, sin tener que acudir a la utilización de metáforas, pues la verdad es que no encontraron nada, absolutamente nada igual a la experiencia que ahora estaba demostrándoles el Señor Jesucristo en el campo de nuestra experiencia objetiva o del mundo al cual nosotros pertenecemos y el cual nosotros conocemos. Entonces, hablar de la resurrección del Señor Jesucristo es hablar también de aquellos que creemos que Dios ha revisado la causa de nosotros y que ha fallado también en nuestro favor y que nos ha dado la gloria que también a nosotros nos corresponde a través precisamente de la resurrección del Señor. Entonces, en el caso del Señor Jesucristo, como Él fue ajusticiado por nosotros allá en el concilio de Sanedrín, Él fue excomulgado por la sinagoga, Él fue ejecutado por los romanos fuera de la ciudad. Entonces Él se convierte en el justo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el único y verdadero juez de los vivos y de los muertos. Es Jesús el Señor quien ha santificado precisamente su propio nombre, para que todos nosotros que creemos en su nombre, en su vida, en su misión, tengamos vida eterna en Él. Y cuando hablo de vida eterna, estoy hablando vidas sin amarre, vidas sin esclavitud, vidas sin sometimiento a los imperios de la muerte, al imperio de la necesidad, a los gobiernos corruptos y podridos, que para lo único que sirven es para contaminarnos y para robarnos la felicidad, la luz, la verdad, que ciertamente nos pertenece a todos. Entonces, la resurrección del Señor Jesús es importante por muchísimas razones. Primero, la resurrección del Señor testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección de Jesús es creer en Dios. ¿Saben ustedes que el cristianismo es la única religión que basa su fe en la resurrección de su fundador? Ninguna otra religión proclama que su fundador resucitó. La religión musulmana, el profeta Mahoma no resucitó. El Buda no resucitó. Cualquier otra religión que usted quiera creer o estudiar en el mundo se va a dar cuenta que sus fundadores no resucitaron. La única religión, el único evangelio, la única palabra que reclama la resurrección de su fundador es precisamente el cristianismo.
Entonces, la resurrección del Señor, vuelvo y repito, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección del Señor es creer en Dios. Si Dios existe y si Dios creó el universo y si Dios tiene poder sobre el universo, entonces por supuesto que Dios tiene el poder de levantar a los muertos, al cuerpo muerto, valga la redundancia, de Cristo Jesús el Señor. Ahora, si Dios no tiene tal poder, si Dios no es un Dios digno de nuestra fe y de adoración, entonces no hay que creer en Él. Porque solamente Dios, quien creó la misma vida, puede resucitar después de la muerte. Solamente Dios mismo puede revertir la atrocidad que es la muerte misma. Y solamente Dios mismo puede quitar el aguijón de la carne y de la vida, que es la muerte, y solamente Dios puede dar la victoria sobre la tumba. En la resurrección de el Señor Jesucristo de la tumba, es Dios mismo quien nos recuerda su absoluta soberanía, precisamente sobre la vida y sobre la muerte, que son los imperios de la necesidad. Entonces, la resurrección del Señor es un testimonio para la resurrección de cada hombre y de cada mujer, es decir, de cada ser humano. Porque la resurrección es un principio básico de la fe cristiana. La resurrección son las vocales del Evangelio. A diferencia, les decía, de las demás religiones, solamente el cristianismo tiene a un fundador que trascendió la muerte y que prometió a todos aquellos que crean en su nombre que también van a hacer lo mismo. A nosotros los que creemos, Él nos ha permitido creer y entender y recibir que de la misma manera que Cristo Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar en el día postrero. Entonces, en la cristiandad, el Dios de nosotros los cristianos se hizo hombre. Murió por nuestros pecados, fue muerto y resucitado al tercer día, pero la diferencia es que la tumba no pudo retenerlo, porque Él vive hoy, y dice la Escritura que está centrada a la diestra del poder de Dios, a la diestra del poder de Dios. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo testifica y explica en detalle la importancia de la resurrección del Señor Jesucristo. Algunos en la ciudad de Corinto 2000 años atrás no creían en la resurrección de los muertos. Y allí en el capítulo 15 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo les da 6 consecuencias desastrosas si es que la resurrección no hubiese sucedido. Primero le dice el apóstol Pablo, si la resurrección de Jesús no hubiese sucedido, no tendría sentido el predicar a Cristo. Allí en el versículo 14, capítulo 15 de Primera de Corintios. Segundo le dice el apóstol Pablo, si el Señor Jesús no hubiese resucitado, la fe en Jesucristo sería vana. Tercero, todos los testigos y todos los predicadores de la resurrección serían encontrados mentirosos. Cuarto, si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, absolutamente nadie sería redimido del pecado. A nadie le serían perdonados los pecados, porque la fe de todos sería vana. Quinto, le dijo el apóstol Pablo, los cristianos serían la gente más digna de conmiseración en el mundo si Jesús no hubiese resucitado. Pero Cristo, le dice el apóstol, sí se levantó de entre los muertos y primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, que a través de la resurrección del Señor, todos aquellos que creemos en Él, recibimos la palabra que nos asegura y que nos da esperanza que en el día postrero también nosotros resucitaremos junto con Él. Entonces,
Es la palabra de Dios misma la que garantiza la resurrección de los creyentes cuando el Señor Jesús venga a recoger a su iglesia. En el que mucha gente en la iglesia le llama precisamente el arrebatamiento o el rapto. Una palabra que no existe, por cierto, en la Biblia, pero es una forma de describir la segunda venida del Señor Jesucristo a esta tierra a recoger a su iglesia. Entonces esa esperanza y esa seguridad surge en un grandioso canto triunfal, como lo escribe el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15 y verso 55. ¿En dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde, oh sepulcro? Decía y gritaba a los cuatro vientos el apóstol Pablo, tu victoria. Pero la razón por la que Pablo gritaba a los cuatro vientos y cantaba, ¿en dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es porque Jesús había resucitado de la muerte y porque la tumba no lo había podido sostener. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra nos recuerda que sabiendo que seremos resucitados a una vida nueva, nosotros, por supuesto, vamos a sufrir persecución en este mundo. Vamos a enfrentar peligros por amor a la cruz de Cristo. Entonces, de la misma manera, miles y miles de personas han sido martirizadas a través de la historia, y quienes de una forma gustosa cambiaron sus vidas terrenales por la vida eterna mediante la fe, mediante el aceptar precisamente la resurrección del Señor Jesucristo. Esto nos lleva o nos trae de nuevo precisamente a Óscar Arnulfo Romero y el trabajo que él hizo en su país, con su pueblo, las palabras que él predicó, las denuncias que él hizo. En estos días, una revista digital titulada The Factum hizo un artículo, mejor dicho, escribió y publicó un artículo titulado precisamente Las críticas vigentes de Romero. Estamos hablando de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Un periodista de nombre Frederick Mesa escribe este interesante artículo. Entonces, en él nos dice que para muchos la beatificación de Monseñor Óscar Arnulfo Romero representa el culmen y la redención del martirio de un profeta que nunca se cansó de denunciar las injusticias sucedidas durante los años 70. Sin embargo, viajando en retrospectiva y releyéndolas en la actualidad social, si las denuncias que Romero cada día exigía se detuvieran, aún seguirían vigentes. Actores, fines, intereses políticos o económicos habrán cambiado, pero el meollo de la denuncia sigue vigente. Por levantar la voz, acusar y denunciar las injusticias y violaciones, Romero fue asesinado. No hay duda de que si el obispo aún viviese, se mantendría juzgando la situación social actual. Recuerda cómo comenzábamos este pensamiento domingo de resurrección a la iglesia de los 9 millones de este día, leyendo precisamente uno de los pensamientos de Óscar Arnulfo, en el cual él decía que todos somos absolutamente culpables de las injusticias sociales, de la violencia, de todos estos males que actualmente enfrenta la sociedad salvadoreña y que los viene enfrentando desde hace décadas de años. 36 años han pasado ya del cobarde asesinato de Óscar Arnulfo y sin embargo la realidad del pueblo continúa siendo igual. Entonces, Monseñor Romero denunciaba que hubiesen en su tiempo tantos desaparecidos. Si nosotros tuviésemos acceso a la realidad misma, a la verdadera información, yo le aseguro, como que me llamo William Osmar Chamagua, que hoy a lo mejor hayan más desaparecidos que los que habían o los que hubieron durante los años de Monseñor Romero. Él denunció
tantos desaparecidos. Desde principios de los años 70, miles de salvadoreños fueron desaparecidos por los, entre comillas, cuerpos de seguridad. Imagínense que los escuadrones de la muerte eran los cuerpos de seguridad. La Guardia Nacional era el cuerpo de seguridad. La Policía de Hacienda era el cuerpo de seguridad. Miles de salvadoreños fueron desaparecidos por los mal llamados cuerpos de seguridad, bajo la excusa de que serían investigados. Estos eran remitidos a cárceles clandestinas donde recibían fuertes torturas. Cerca de 8,000 personas aún forman parte de la lista de desaparecidos hasta el día de hoy. Y ahora, en la posguerra, los números de los desaparecidos por el accionar de las pandillas también se mantienen en números rojos. Solo en el 2014 hubo 1,843, según datos oficiales. Es decir, esa es la información hecha pública, pues. Cuando se dice datos oficiales, es la información que el gobierno hace pública. Pero ¿y qué tal de ese montonazo de cementerios clandestinos que hay en el país? Y clandestinos precisamente porque muchos de ellos ni siquiera se saben dónde están, pero que hay cientos y a lo mejor miles de desaparecidos enterrados en esos cementerios clandestinos. Óscar Arnulfo Romero, cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de Lovania, pronunció el 2 de febrero de 1980 las siguientes palabras: son realidades cotidianas cuya crueldad e intensividad vivimos a diario. La vivimos cuando llegan a nosotros madres y esposas de capturados y desaparecidos, cuando aparecen cadáveres desfigurados en cementerios clandestinos, cuando son asesinados aquellos que luchan por la justicia y por la paz. Vea usted, él denunciaba a los desaparecidos, pero esas palabras de allá de 1980 siguen tan vigentes el día de hoy como hace 36 años. Él denunció los asesinatos. Durante la guerra civil, los bandos enfrentados eran los cuerpos de seguridad contra los movimientos populares y guerrilleros. Sin embargo, ¿son las pandillas los nuevos autores materiales de una represión social cuando cometen tantos asesinatos? Bueno, aparentemente sí. Ellos mantienen en zozobra a la ciudadanía, asesinan, roban, amedrantan, amenazan, violan. En un universo paralelo, durante los años 70 y 80, a quienes les caía esa denuncia era a los cuerpos de, entre comillas, seguridad. Ahora, el caos social generado por las pandillas podría leerse tan solo como una degeneración dentro de la democracia. Podría considerarse a los pandilleros como parias que quieren destruir la paz social, pero dentro de una óptica más supra, ¿serán los pandilleros utilizados como lo fueron los cuerpos represivos durante el conflicto armado? Es decir, ¿será que las pandillas están siendo hoy utilizadas por gente en el poder? Vea usted, y esto no lo ignoramos porque es información pública. Nosotros tenemos narcodiputados en la Asamblea Legislativa. Tenemos narcoalcaldes en diferentes municipios del país. Tenemos narcofuncionarios. Tenemos narcopartidos políticos. ¿Y será que estos narcopartidos políticos o narcodiputados o narcofuncionarios o narcoalcaldes utilizan a las mismas pandillas como utilizaban a la Guardia Nacional y a la PH y a todos los instrumentos de inseguridad de la época de Monseñor Óscar Arnulfo Romero? Esa es la pregunta. ¿Será que los pandilleros están siendo utilizados como lo fueron los cuerpos represivos durante el conflicto armado? ¿Será que existen otros intereses a partir del caos que hoy vive la sociedad salvadoreña? ¿Será que podrá el diálogo, más que la represión, devolverles o llevarnos a todos nosotros más bien a la verdadera y anhelada paz que nosotros necesitamos? Recuerde que para que nosotros obtengamos una paz real y verdadera, el pueblo completo tiene que resucitar. Y resucitar es tirar al basurero de la historia a la muerte. Y recuerde al reino de la necesidad, que ya usted sabe qué es eso, el gobierno de la necesidad. Tenemos que tirarlo al basurero de la historia, pero para conseguirlo tenemos que resucitar.
en su última homilía, aquel 23 de marzo de 1980, Óscar Arnulfo Romero dijo: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Qué triste leer que en El Salvador las dos primeras causas de muerte de los salvadoreños son: la primera es la diarrea y la segunda es el asesinato. Después de la señal de la desnutrición, la diarrea, está la señal del crimen, el asesinato. Son las dos epidemias que están matando a nuestro pueblo. Homilía del 9 de septiembre de 1979. Pregunto, ¿en qué han cambiado las cosas? ¿Cuál es la diferencia entre El Salvador de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y El Salvador de nosotros de este 2016? Él también denunció la desigualdad y la injusticia social. Es decir, que de forma constante en cada una de sus prédicas, Óscar Arnulfo Romero estaba llamando no solamente a la población a resucitar, sino que estaba llamando al gobierno a resucitar. Estaba llamando al gobierno y a todas sus instituciones, incluyendo a la represiva, a que resucitaran, es decir, a que se arrepintiesen de aquella vieja forma de hacer las cosas. ¿Y en qué difiere la actuación del gobierno de aquella época con el gobierno de hoy? ¿Es que acaso no es la misma instrumentalización de las cosas que se está haciendo? Si el gobierno de la década de los 70 y de los 80 reprimía, ¿es que acaso este gobierno no está reprimiendo también? Si para los gobiernos de los tiempos de Monseñor Romero la represión no funcionó, ¿qué cree usted que va a garantizar que la represión va a funcionar para el gobierno de hoy? Violencia genera violencia, muerte genera muerte. Lo hemos dicho ya tantas veces. Solamente la paz puede generar paz. Solamente el amor puede generar amor. Solamente el amor puede destruir el odio. Solamente la luz tiene el poder para destruir a la oscuridad. Usted no puede destruir la oscuridad con oscuridad. No puede destruir el odio con odio. No puede destruir la represión con represión. No puede destruir los asesinatos con asesinatos. Solo la vida puede destruir a la muerte. Según el Banco Mundial, cerca del 25% de la población salvadoreña se encuentra en pobreza crónica. Y según la CEPAL, el 45.3% de la población salvadoreña vive en pobreza. La brecha social que divide a los sectores sociales es cada vez más grande. Monseñor Romero consideró que las desigualdades sociales eran un motor decisivo para que existiese violencia durante los años 70. Y en comparación con aquellos años, la pobreza aún mantiene altos números, siendo esto un factor de riesgo para la violencia actual. El 6 de enero de 1980, Óscar Arnulfo dijo: «No me considero un juez ni un enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo. Un amigo que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias, y en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir: no idolatren sus riquezas, no las salven de manera que dejen morir de hambre a los demás. Compartan para que ustedes y todos sean felices». Vea la denuncia que él hacía, la desigualdad social, la injusticia social. Y es que acaso no está pasando lo mismo el día de hoy. Vea lo que ha salido a la luz pública. La Asamblea Legislativa se está autorrecetando un nuevo edificio. Según dicen las malas lenguas, hasta con un helipad, es decir, hasta con una pista de aterrizaje de helicópteros, imagínense ustedes. En un país en donde existe tanta desigualdad, vea los onerosos salarios de los diputados, los onerosos salarios de los funcionarios públicos.
La cantidad de lujo. Esta semana nos hemos dado cuenta que a los señores diputados, si van borrachos por la carretera, la policía no tiene autoridad de hacerles el examen de si van o no van borrachos. Imagínense ustedes. Tremendos privilegios. Esa desigualdad, ese abuso de poder genera violencia. Vea los famosos viajes del señor Mauricio Funes, más de 80 viajes supuestamente al extranjero. Que la información se perdió de los viajes de Mauricio Funes. Se perdió, y ahora que la encuentran, que no la encuentran, ¿qué es lo que pasa? Vea todo lo que ha pasado en los demás gobiernos hacia atrás, en los gobiernos de Arena. Tanto abuso, tantos privilegios. Entran aquellos que llegan al poder pobres, con deudas en tarjetas de crédito, y salen multimillonarios. Y después nos preguntamos, ¿y por qué hay tanta desigualdad en el país? ¿Y por qué hay tanta violencia en el país? ¿Y por qué tanto asesinato? ¿Y por qué tanta muerte en el país? Una de las cosas que Monseñor Romero denunció fue siempre que la justicia en El Salvador era como la serpiente. Decía él, solamente muerde al descalzo. Y solamente 36 años después de su cobarde asesinato, sigue de la misma manera mordiendo al descalzo. Es por eso que él decía, no me consideran un juez, ni un enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo. Un amigo que sabe de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias. Y en nombre de esas voces, yo levanto mi voz para decir, no idolatren su riqueza. Esto es para los funcionarios públicos, para los gobernantes, para los dueños de los partidos políticos, para los pastores idólatras del dinero, para los sacerdotes idólatras de las riquezas. No idolatren sus riquezas, no las salven de manera que dejen morir de hambre a los demás. Compartan para que ustedes y todos sean felices. 6 de enero de 1980. Ya basta de sufrimientos para el pueblo. Yo no me cansaré de señalar que si queremos de veras un cese eficaz de la violencia, hay que quitar la violencia que está a la base de todas las violencias. ¿Se da cuenta, profesor Salvador Sánchez Serén? ¿Se dan cuenta, señores del gobierno del FMLN? ¿Se dan cuenta, señores de Arena y de Gana? ¿Se da cuenta, señor diputado Guillermo Gallegos? El señor Jorge Velado ha hecho público en un tuit esta semana, estoy hablando del licenciado Velado, el presidente del COENA, hizo público en un tuit de esta semana que él pide, dentro de su fe católica, al beato Romero, dice él, al beato Óscar Arnulfo Romero, a que ayude para que haya paz en El Salvador. Y el beato Romero les dice, ya basta de sufrimientos para el pueblo. Yo no me cansaré de señalar que si queremos de veras un cese eficaz de la violencia, señor presidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén. Ahí salió la fotografía. Este pasado 24 de enero, tengo entendido que usted y su esposa, la niña Margarita, primera dama de la República, a quien envío un saludo fraterno y un abrazo fraterno, y a su familia, asistieron a catedral a escuchar la misa. Ojalá y Monseñor Escobar Ala, en lugar de dar su propia homilía, ojalá y hubiese mejor leído las homilías o hubiese puesto las homilías de Monseñor Romero. Creo que hubiesen sido más efectivas. Y Monseñor Romero le estaría diciendo, señor presidente, si queremos de veras un cese eficaz de la violencia, palabras de Monseñor Romero, y usted ahí lo tiene ahí en la presidencia, a cada rato sale esa fotografía, esa pintura grande que tienen ahí en no sé en qué lugar, ahí en Casa Presidencial. Pero él le dice, si queremos un cese eficaz de la violencia, hay que quitar la violencia que está a la base de todas las violencias. La violencia estructural, la injusticia social, el no participar los ciudadanos en la gestión pública del país, todas esas cosas son las que generan violencia. Y para que la violencia se acabe en el país, le está diciendo Monseñor Romero a este gobierno y a todos los gobiernos,
pasados y presentes y futuros, que es importante quitar la violencia que está a la base de todas las violencias, la violencia estructural, la injusticia social, el no participar los ciudadanos en la gestión pública del país, el que solamente unos cuantos sean los dueños de los partidos políticos, el que los funcionarios públicos o el que los candidatos sean puestos de dedo, el que obliguen a la población, el que den órdenes de una forma vertical a escuchar y a seguir solamente lo que ustedes dicen y lo que ustedes dictan. Todas esas cosas, está diciendo Oscar Arnulfo Romero, generan violencia, y esas son las violencias que están a la base de todas las violencias en El Salvador. Y para acabar con todas esas violencias, está diciendo él, es importante que se terminen con todos esos abusos de poder, porque mientras los abusos del poder, el engaño y la manipulación al que es sometido el pueblo sea o siga teniendo efecto, difícilmente nuestro país y nuestra población va a lograr vivir en paz. Eso lo dijo el 3 de septiembre de 1979. ¡Qué terrible es el hambre! Se presta a las tentaciones, lo que dice Medellín, las tentaciones de la desesperación. ¿No explican así, acaso, queridos hermanos, tantas manifestaciones de violencia? Mire, de acuerdo a la CEPAL, les comentaba hace un ratito, arriba del 45% de la población, el 45.5% de la población salvadoreña vive en pobreza. Y si el gobierno de El Salvador quiere acabar con la violencia, primero necesita acabar con la pobreza, porque la pobreza es violenta. Monseñor Romero decía, qué terrible es el hambre, porque se presta a las tentaciones, lo que dice Medellín, las tentaciones de la desesperación. La gente pobre se desespera porque tiene hambre y va a causarle violencia a otros para poder subsistir y sobrevivir. El hambre es generadora de violencia, la pobreza es generadora de violencia, y mientras el pensamiento de quienes gobiernan en El Salvador no sea transformado y entiendan que más importante que ellos y que sus familias y que sus compadres y que sus compinches es la población, el pueblo de El Salvador va a seguir siendo sacrificado. El pueblo va a seguir poniendo los muertos, y es por esto que todos somos responsables, y es por esto que usted y yo como población debemos de esforzarnos por transformar esto, y debemos de parar de seguir dando ya cheques en blanco a los políticos y a aquellos que desde siempre han abusado del poder. Y tenemos que poner presión como ciudadanía para que quienes nos gobiernan, cualquiera que sea el partido político al que pertenezcan, cambien de forma de hacer las cosas y que entiendan que la única forma de terminar con la violencia en El Salvador es atacando y destruyendo todo aquello que está en la raíz de todas esas violencias, y que, como Monseñor Romero lo anotaba, tiene que ver con la estructura social, tiene que ver con la estructura política, tiene que ver con las estructuras del gobierno y con este sistema al cual el mismo Oscar Arnulfo llamó a que tenía que ser cambiado de raíz. Monseñor Romero denunció a los agresores, denunció, por supuesto, la violencia, pero también dio soluciones. Si a Monseñor Romero le tocase dar una opinión sobre la violencia actual, la posible solución a la cual apuntaría, según sus homilías, sería hacia la búsqueda del diálogo junto a una reestructuración de la economía nacional que lleve a la inclusión de grupos sociales disminuidos. En ese contexto, Monseñor Romero hubiese hecho una extensa crítica a la famosa tregua entre pandillas, ya que si la intención inicial de aquel diálogo tenía buenas intenciones, la degeneración a la que llegó hubiese hecho que el obispo tuviese una postura crítica a la tregua entre pandillas, que es hija de Mauricio Funes, aunque él sea un padre que niegue a su propia hija la tregua. El 5 de agosto de 1979, Oscar Arnulfo dijo: no trabajen solo por reivindicaciones que hoy son y que mañana solo pueden dar vuelta, y las que ahora sufren la represión, la persecución. Mañana, si no cambian sus corazones y sus mentes,
pueden ser los opresores y los represores de otros tiempos. Vea usted qué cosa más extraordinaria. Monseñor Romero dijo, se lo vuelvo a leer, escuche, preste atención a esto. 5 de agosto de 1979. No trabajen solo por reivindicaciones que hoy son y que mañana solo pueden dar vuelta. Le estaba hablando a la guerrilla de aquel tiempo. Le estaba hablando a los sindicatos de aquel tiempo. Le estaba hablando a los subversivos de aquel tiempo. Y les decía, y las que ahora sufren la represión, la persecución, mañana, si no cambian sus corazones y sus mentes, pueden ser los opresores y los represores de otros tiempos. Es decir, el 5 de agosto de 1979, hablando a los subversivos, a los guerrilleros, a los que se oponían al régimen de aquella época, les dijo, si ustedes no cambian su mente y su corazón, ustedes mismos el día de mañana se van a convertir en los represores que hoy están luchando o a quienes hoy ustedes están enfrentando. Vea cómo se ha dado vuelta la tortilla. El 17 de junio de 1979, Óscar Arnulfo dijo, yo quisiera decirles que todo esto, ¿quién no lo ve? Son síntomas de una crisis y de una injusticia estructural en nuestro país. ¿Está escuchando, señor presidente? Estas son palabras de Óscar Arnulfo Romero. Son síntomas de una crisis y de una injusticia estructural en nuestro país. Las cosas no se pueden arreglar con represiones, con violencias. Señor presidente de la República, señores dueños de los partidos políticos, señor director de la Policía Nacional Civil, señor ministro de Seguridad y Justicia, son síntomas de una crisis y de una injusticia estructural en nuestro país. Las cosas no se pueden arreglar con represiones, con violencias. Es necesario profundizar en un diálogo que verdaderamente sea diálogo, es decir, que no sea falso, que no sea mentira, que no sea chafa, que sea un diálogo de verdad, no monólogo en defensa de un solo modo de pensar, señores de Arena, señores del FMLN, no un monólogo, está diciendo el Beato Romero, sino diálogo en el cual se va dispuesto a buscar la verdad y a deponer actitudes por más queridas que parezcan. Si no es así, no podremos salir de esas raíces de donde brotan tantas cosas desagradables. Hello, señores del gobierno, señores políticos, ¿lo quieren escuchar más claro? Esas son las palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Nadie se está inventando nada. Y vea con qué claridad, y vea usted con qué firmeza y con qué decisión de pensamiento y de espíritu le sigue hablando a los señores gobernantes hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy continúan sin querer solucionar de verdad las cosas. Es decir, los señores en el gobierno quieren solucionar las cosas siempre y cuando las cosas se solucionen de acuerdo a lo que ellos creen y a lo que ellos piensan. Eso lo denunció Monseñor Romero, es un monólogo. Y bajo un monólogo las cosas nunca se van a arreglar porque no todos pensamos de la misma manera. Monseñor Romero dijo que para que las cosas se solucionen en El Salvador tenemos que dialogar. Vea el monólogo que tiene el gobierno actual. Como Radio Cadena Mi Gente no está dispuesta a aceptar ese monólogo, entonces Radio Cadena Mi Gente es castigada, es excluida, es condenada a la muerte, amenazada a desaparecer. Monseñor Romero fue amenazado a desaparecer y al final lo terminaron asesinando. Pero él dijo, asesinarán al profeta, pero mi palabra, dijo él, mi palabra
quedará en el pueblo, porque la palabra no puede ser robada. Vean aquí, 36 años después que callaron su voz. Aquí está una vez más hablando. Y hablando con tanta serenidad y hablando con tanta claridad. ¿Por qué quieren condenar a Radio Cadena, mi gente? ¿Ustedes no creen que es hipocresía, hermanos? ¿No creen que es cinismo? Que mientras levantan la bandera del Beato Romero, quieren enterrar la bandera de Radio Cadena, mi gente. Y enterrar la bandera de Radio Cadena, mi gente, es enterrar la voz del pueblo. Y es precisamente la voz del pueblo, la voz de aquellos que no tenían voz, esos excluidos, esos marginados, esos empobrecidos por los cuales Óscar Arnulfo levantó su voz. Por eso mismo Radio Cadena, mi gente, no solamente levanta la voz de ellos o habla en nombre de ellos, sino que ellos mismos hablan hoy a través de Radio Cadena, mi gente. Sin embargo, no se cansan de tratar de destruirla y de callarla y de apagarla. Monseñor Romero denunció también el consumismo. Bajo el espíritu de una iglesia pobre, Monseñor Romero criticaba fuerte al consumismo como un acto alienante en los sectores medios y bajos de la población. Y aquí usted tiene que entender que Monseñor Romero no solamente criticó duramente al Estado, al gobierno, a las instituciones represivas de la época, sino que también criticó duramente a la misma población. El 15 de julio de 1979 dijo: si hay una enfermedad en el pobre y en la clase media para abajo, esta es la enfermedad más terrible: ser víctima de la sociedad de consumo. A eso me refiero cuando hablo del gobierno de la necesidad, del reino de la necesidad. Es decir, nosotros vivimos bajo un sistema de gobierno que está todos los días creando necesidades en la población, y la población misma es víctima y cae presa de ese gobierno de la necesidad consumista. Ese gobierno de consumo, ese sistema de consumo que el Señor Jesucristo también mandó al basurero de la historia cuando resucitó. A ese reino de la necesidad, a ese reino que es el imperio de la muerte, también lo condenó Óscar Arnulfo Romero y dijo: si hay una enfermedad en el pobre y en la clase media para abajo, esta es la enfermedad más terrible: ser víctima de la sociedad de consumo, querer tener ya su televisor, querer tener ya también sus recepciones como las tienen los demás arriba, querer disfrutar la vida aún sin tener lo necesario para subsistir. El espíritu de pobreza es la mejor manera de conjurar esas tentaciones que aniquilan a la familia y la felicidad del hombre. 15 de julio de 1979. ¿Está viendo usted? ¿Está escuchando? Es decir, no solamente es culpable el reino de la necesidad, es decir, el reino de la muerte que impera y que nos gobierna, sino que también nosotros mismos como sociedad somos también culpables. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos hablando de un triunfo, de una victoria gloriosa para cada creyente en Jesucristo. Aquel que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, de acuerdo a las Escrituras. Él vendrá nuevamente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado y vivamos para su venida, seremos transformados y recibiremos nuevos cuerpos glorificados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. De eso habla Primera de Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. ¿Por qué entonces es importante la resurrección del Señor? Porque demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Comprueba que Dios mismo tiene el poder de levantarnos de los muertos. Garantiza que aquellos que crean en Jesús no permanecerán muertos para siempre, sino que serán resucitados a una vida nueva y eterna. Esa es una bendita esperanza que nosotros tenemos, pero no tenemos que esperar a morir físicamente y a resucitar con el Señor para ser felices. Nosotros, como personas, como familias y como sociedad, podemos resucitar el día de hoy. Y recuerde,
que resucitar es despertar. Podemos despertar a una vida nueva. Podemos despertar a la construcción de una nueva sociedad. Podemos despertar a la construcción de una nueva iglesia entera y completamente comprometida con el bienestar colectivo. Hoy nosotros podemos resucitar a un nuevo pensamiento, resucitar a nuevas emociones, resucitar a nuevos ideales. Podemos enterrar el viejo hombre y la vieja mujer para que el nuevo hombre y la nueva mujer puedan nacer y puedan ser los artífices, puedan ser los arquitectos de esa nueva vida que todos anhelamos. Porque la resurrección del Señor Jesús significa que todos nosotros tenemos la posibilidad a través de Él de ser justificados ante Dios. Su resurrección demuestra que Él venció el reino y el imperio de la muerte y el imperio de ese reino de necesidad. La muerte es un enemigo de toda la humanidad y es el castigo justo, por supuesto, del pecado de todos nosotros, de acuerdo a Romanos 6:23. El índice de mortalidad siempre será 100%. Ninguno de nosotros puede escaparse de la muerte por cuenta propia. La única forma que nosotros podemos escapar es a través de la verdad y la justicia y de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hablo de la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, estoy hablando de la fe que hay en la verdad, de la fe y de la esperanza que debe de haber en la justicia, de la fe y de la esperanza que debe de haber en el amor colectivo, en el amor de uno para los otros. Hermanos, amaos los unos para con los otros. Entonces, la resurrección del Señor Jesucristo también significa que todos aquellos que creemos estamos unidos en Cristo. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Los pámpanos separados de la vid no son nada. No son nada. Tenemos que estar unidos a la vid que es Jesucristo el Señor. Aquí, Radio Cadena, mi gente, puede ser simbólicamente hablando o figuradamente hablando esa vid que nos unifica. Tenemos que unificarnos en pensamiento. Tenemos que unificarnos como sociedad. Tenemos que unificarnos bajo una sola meta y bajo una función. La función de generar paz. La meta y la visión de generar amor. La meta y la visión de generar verdad. De ser constructores, artífices y arquitectos de un nuevo país que llamamos El Salvador. Entonces, la resurrección del Señor significa también que la verdad está confirmada en las Escrituras. Y si está confirmada en las Escrituras, la verdad tiene que estar confirmada en la vida misma de todos nosotros. Entonces, queridos hermanos y hermanas, amados y respetados compañeros y compañeras, ¿por qué no comenzar a confirmar desde ya esta nueva vida? Una nueva realidad. Comencemos desde ya a cultivar un nuevo país, una nueva visión. Y comencemos desde ya a generar amor y paz entre nosotros, conforme a la justicia y conforme a la verdad. Feliz domingo de resurrección a todos. Que la paz del Señor Jesucristo sea desde hoy y para siempre con cada uno de ustedes, con su familia, con nuestro pueblo y con todos nuestros pueblos. Saludos y millones de toneladas de abrazos fraternos a todos ustedes en cualquiera que sea el punto de nuestro país, del territorio salvadoreño, centroamericano, latinoamericano, del mundo en el cual usted nos escuche. En breves segundos venimos con líneas abiertas para que opinemos, para que conversemos, para que dialoguemos. Este no es un monólogo, este es un diálogo, porque al final, como bien lo dijo Oscar Arnulfo, de la misma manera que todos somos culpables, también todos somos responsables por construir y por meter y cimentar las bases de esta nueva nación que todos amamos, que todos queremos y que todos anhelamos. En el nombre de Jesucristo el Señor, feliz día de resurrección, feliz domingo de resurrección a todos.
Amén, amén, amén.